Vamos a continuar con la clase. Esta es otra configuración de polarización que los libros mencionan mucho. No se usa tanto como la anterior, pero tiene también buenas referencias de que estabiliza el punto de operación, de que no permite variaciones tan grandes. Entonces, igual vamos a tener ese beneficio de que no se mueve tanto el punto de operación. Una de las razones, la principal razón por la que el punto de operación no se mueve mucho, pues es primero porque esta resistencia de emisor sigue presente, ¿sí? Esa es una de ellas, la resistencia de emisor. Y dos, porque, bueno, continuando con la primera razón, esta resistencia de emisor crea, visto desde otro enfoque que no corresponde a este curso, sino a un curso posterior, esta resistencia de emisor crea un efecto de retroalimentación, porque el voltaje de salida pues lo tomamos de acá, del colector, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos sacando de aquí el voltaje de salida, pongo mi capacitor y de aquí sale. De este voltaje de salida se compone del voltaje colector emisor más el voltaje de esta resistencia. Así que se puede decir, visto desde acá, que este voltaje se reparte aquí y se reparte acá, que parte de este voltaje, una parte de él, está aquí y sirve como muestra para entrar al transistor. ¿En dónde entra en el transistor? En la base emisor. O sea, parte de este voltaje está aquí y junto con el voltaje de base que tenemos acá, este voltaje, forman el voltaje base emisor. Pues aquí hay un voltaje, este es el voltaje de base, así. Lo voy a poner, como es alterno también, lo voy a poner así. Hay un voltaje de base y acá hay un voltaje también que es el voltaje de emisor. Entonces esta resistencia de emisor la tengo aquí, de este voltaje una parte está aquí y el voltaje que se amplifica es el voltaje base emisor. Así que la entrada al amplificador, es este circuito, lleva una parte de la salida. Una parte de la salida se toma como muestra y se vuelve a alimentar aquí. Está este pedacito. Eso se llama una retroalimentación. Es una retroalimentación, en este caso, ¿sí? Es una retroalimentación de voltaje por el emisor. Pero este circuito también tiene una retroalimentación por acá, porque hay una resistencia entre la salida y la entrada. Esta resistencia está tomando también una muestra del voltaje. Esa muestra del voltaje que toma de este voltaje de salida la traduce en corriente y la deja aplicar hacia la entrada del transistor. Así que toma una muestra del voltaje, es una retroalimentación de voltaje que hace, y este resistor la convierte a corriente y la pasa al transistor. La retroalimentación en los amplificadores da beneficios en estabilidad y en un mayor rango de frecuencias que puede trabajar el amplificador. Esos son los beneficios. Y da perjuicios, se puede decir que si así se quiere ver como un perjuicio, es en que la ganancia se reduce, o sea, no amplifica en tamaños grandes, ¿no? O sea, no hace crecer demasiado la entrada para verse a la salida, sino que reduce la ganancia en voltaje,
pero el rango de frecuencias es más amplio y es más estable. El punto de operación no sufre tantos cambios, entonces este circuito da ese beneficio. Aquí tenemos una meta de 90. Hay valores numéricos para ejemplificar este circuito, así que podemos hacer el cálculo del punto de operación, o sea, podemos checar el punto de operación y ver qué pasa con él. Vamos a hacerlo. Aquí, por ejemplo, la malla de entrada es todo esto, viniendo desde la fuente VCC, pasando por RC, RB, base emisor y RE. Eso sería la malla de entrada, para poder sacar la corriente de base. Así que para IB y BQ quiero sacar mi corriente de base IB. ¿Sí? Planteo mi ecuación. En la ecuación se puede decir que esto es así. Empieza desde aquí, es menos más el voltaje. Entonces sería primero menos, voy a usar literales para exponer la ecuación. Sería entonces menos VCC primero, menos VCC, luego sigue el voltaje sobre este resistor, que es así, como la corriente viene de esta forma, más RC por la corriente que pasa por aquí, la corriente de RC. Luego sigue por acá, que ya es la corriente de base. Aquí ya viene la corriente de base por esta, ¿no? Y polariza de esta manera, así que sería más RB por IB. Luego viene la base emisor, que está polarizada así. Voy a quitar ahorita este y este, para que no nos confunda. Entonces sigue esta, que es más emisor. Luego viene el voltaje sobre esta resistencia, que es RE por la corriente de emisor. Llego a tierra y termino, ¿no? Empecé en tierra y llegué a tierra. Esta es mi ecuación de malla de entrada. Ahora voy a dejar mis corrientes en términos de la corriente de base, que es lo que me interesa. Entonces aquí primero vemos que como la corriente IRC, podemos ver en este circuito, esta corriente es la suma de la corriente de base más la corriente colector. Estas dos forman esta, así que va a ser IC más IB. Eso por un lado, pero IC es beta veces IB, entonces sería beta veces IB más IB, o beta más 1 veces IB. ¿Sí? IRC la puedo reemplazar por esto, beta más 1 veces. No se alcanza a apreciar mucho, está mal colocada la cámara. Déjenme ajustarle aquí porque se me movió. Ahí está, ¿sí? Entonces vean, aquí está mi ecuación de malla, que es el voltaje menos VCC, el voltaje en el resistor, el voltaje en RB, el voltaje en la base emisor, y luego sigue el voltaje en mi resistencia de emisor. Esa es mi ecuación de malla. Luego digo, ¿esta corriente qué es? Esta corriente es la suma de corriente de base y corriente colector. Aquí está. Esta corriente colector es beta veces IB. La reemplazo y factorizo, asocio los términos y me quedan así. También veo que la corriente de emisor es algo parecido. La corriente de emisor es 1 más beta veces la corriente de base. Así que también
este término viene acá, este otro viene acá, ¿sí? Tanto RC como RE están afectados por 1 más beta veces IB. Lo sustituyo, me queda menos BCC más 1 más beta veces RCIB más RBIB más emisor más 1 más beta veces RE y B. Y ya tengo corriente de base en todos los términos que involucran corriente. Ya puedo despejar mi corriente. Pongo acá la corriente de base. La corriente de base va a ser primero BCC, que paso del otro lado, me queda BCC. Y le resto este voltaje de base emisor. Y divido entre la suma de las resistencias, que sería la de base, más 1 más beta veces la suma de RC y RE. Vean cómo esa ecuación se parece mucho a la de los circuitos anteriores. ¿Sí? Antes solamente era 1 más beta por RE, ahora queda 1 más beta RC por RE. ¿Sí? La corriente colector, ¿cuál sería? Este es IBQ, este es ICQ. Es beta veces esta, así que sería beta BCC menos BBE entre RB más 1 más beta RC más RE. Ya tengo mi corriente colector, ecuaciones exactas. Mi voltaje colector emisor, el voltaje aquí, o sea, el voltaje de esta terminal a esta otra. Voltaje colector emisor, ¿cuál sería? Sería el voltaje total menos lo que se queda en RC y RE. En el trayecto solamente este voltaje se reparte en 3 partes, en 3 lugares. Un lugar es aquí, el otro es en el colector emisor, que es lo que busco, y el otro es en RE. Entonces es fácil plantear la ecuación, simplemente digo el voltaje colector emisor es el voltaje total, que sería BCC, menos lo que se quede en RC y RE. Así que saco aquí RC y RE, y los dos se ven afectados. Aquí lo vimos, RC se afecta por una corriente que es beta más 1 veces IB, y RE se afecta por 1 más beta veces IB o beta más 1 veces IB, que es la misma cosa. Entonces, como se afectan por la misma corriente, pues puedo poner aquí que los dos se afectan por la misma corriente. Los dos se afectan, de hecho, por la corriente de emisor. O sea, es esto que está aquí es la corriente de emisor, igual que acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? O sea, esta corriente, que es la corriente de este resistor, termina siendo la corriente de emisor, y esta corriente de emisor, este resistor, pues es esa, ¿no? O sea, la misma. Así que tenemos en los dos lados la misma corriente, así que aquí puedo ponerles así, que es la corriente de emisor, Esta es una fórmula exacta. Igual puedo hacer la consideración de que como IE es igual a IC sobre alfa, y alfa es aproximadamente 1, entonces IE es aproximadamente IC. Y puedo poner esta que saqué acá, esta corriente la puedo poner acá,
que quiero, ¿no? Si quiero más exactitud, pues uso la alfa correcta. Uso esta alfa aquí, ¿sí? Pongo aquí IC sobre alfa. Entonces uso el valor de alfa correcto y lo meto ahí y hago el cálculo y ya. Pero si no, puedo usar esta ecuación y entonces puedo dejar esta así, nada más agarro y le pongo ahí IC, ¿sí? O sea, mi corriente de esa manera. Y tengo mis tres fórmulas de este circuito. Son fórmulas exactas. Vean, ahí está. 1, 2, 3, el punto de operación. ¿Sí? Aquí puedo aplicar el mismo criterio, o sea, sobre las fórmulas puedo ver cómo efectivamente este circuito es más estable, estabiliza el punto de operación también, porque puedo hacer la misma consideración, o sea, puedo decir si 1 más beta RC más RE es mucho mayor a RB, ¿sí? A la RB que aparece ahí, entonces es lo mismo que decir que 1 más beta RC más RE es mayor o igual a 10 veces RB. Si eso se cumple, perdón, aquí no se está viendo lo que estoy diciendo, estoy hablando y no estoy checando la cámara, ¿sí? O sea, les decía que aquí puedo hacer la misma consideración que hice con los amplificadores anteriores para estabilizar el punto de operación. O sea, puedo hacer que se cumpla la condición de que 1 más beta RC más RE sea mayor a RB. Si eso se cumple, entonces ya puedo despreciar la RB y la beta que tengo arriba se cancela con esta beta de abajo. El 1 igual lo desprecio, ¿no? Entonces me queda beta y se cancelan mis dos betas que están aquí. Esta con esta se cancela y la RB pues la quito porque es muy pequeña. Así que si esto se cumple, entonces puedo decir que la corriente de base me queda calculada como BSC menos BBE entre 1 más beta RC más RE, si se cumple. Y la corriente colector me queda aproximadamente BSC menos BBE entre RC más RE. Vean cómo ya no aparece beta, se hizo independiente de beta, y si esta corriente no depende de beta, entonces en esta fórmula pues no le afecta, ¿verdad? Tampoco BCE también es independiente de beta. Así que esto sería aproximadamente BCC menos RC más RE por IC. Esas son mis nuevas fórmulas si voy a cumplir la condición para tener estabilidad en el punto de operación. Si quiero tener estabilidad en el punto de operación, tengo que cumplir esto, o sea, para estabilidad en el PQ, punto de operación, ¿sí? Si cumplo eso, se cumple. Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos del ejemplo numérico del transistor, ¿sí? Ahí tienen los datos, están viendo los valores, pero vamos primero a verificar si se cumple la condición que acabamos de ver, de independencia del punto de operación, ¿sí? Entonces vean, tengo primero RC vale 4700, RE 1200, 4700 y 1200, y la beta vale 90. ¿Sí? Entonces me voy acá para continuar mi ejemplo, ¿no? O sea, sustituimos datos. Checo primero esto, es 1 más beta es 1 más 90. RC más RE, RC es 4700 más RE que vale 1200. Veo cuánto me da.
porque esto debe de ser mucho mayor a RB. Entonces aquí me da, les digo, esto me da primero 4700 más 1200, todo por 91, me da 536.900. RB vale 250.000. RB lo checamos, RB vale 250.000. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Entonces RB vale 250.000, ¿sí? Entonces 1 más beta RC más RE debe ser mucho mayor a RB. Estamos viendo que es mayor efectivamente, pero no es mucho mayor, ¿verdad? O sea, no hay aquí mucho mayor a no es exactamente mucho mayor como lo establece esto. Apenas es, ¿qué será? El doble, un poco más del doble. Así que no llega a ser 10 veces RB. Si se fijan, no llega a ser 10 veces RB. Así que esto sí es mayor, pero no es mucho mayor. Así que no es mucho mayor, ¿sí? O sea, no es mucho mayor. Por lo tanto, no podemos usar estas ecuaciones. Ecuaciones simplificadas, porque no se está cumpliendo este criterio. Si nosotros lo queremos cumplir, tendríamos que quitar RB y cambiarlo, o cambiar RC o RE, una de esas dos resistencias, o las dos, RC o RE, y ver cómo se altera el punto de operación, pero qué cambios produciría, ¿no? Pero así como está con los datos que tenemos, no se cumple ni la primera ni la segunda desigualdad, que sea por lo menos 10 veces su valor, que valiera 2.500.000, debería de valer 2.500.000, y entonces sí satisface esta, por lo menos la segunda, la igualdad, y ya puedo usar estas ecuaciones. Así que como no, entonces me voy a las ecuaciones de acá y hago sustitución sobre esas ecuaciones. Sustituyo los valores en esas ecuaciones y ya saco los resultados. Les voy a poner directamente los resultados para que no estar haciendo los cálculos aquí sería entonces sustituyendo datos en ecuaciones exactas. Nos queda IBQ ICQ y DCQ. Vean estos resultados, son resultados sobre las fórmulas exactas que tenemos aquí, ¿sí? Sobre estas fórmulas que son exactas están sacados estos. Si son los datos que da Boylestad, o sea, no los calculé yo,
¿sí? Pero están basados en un voltaje base emisor de 0.7. Boylestad usa mucho el 0.7. Yo soy más de la idea de que debe ser 0.65 porque es en realidad el voltaje más común. 0.6, 0.62, 0.64, 63, 65, 66, 67, pero en realidad pocas veces llegamos a ver un 0.7 en el transistor. Sin embargo, Boylestad usa 0.7 y por eso le da estos datos. Si ustedes los quieren vaciar los valores numéricos y recalcularlo ustedes para verificar, pues pueden poner 0.7 y verificar que da esto. Si quieren valores más, yo considero que son más exactos a lo que comúnmente sacamos, ponen 0.65, porque además vean la corriente, aquí son miliamperes, vean la corriente que está produciéndose aquí, o sea, la corriente de colector es muy chiquita, o sea, es 1 miliamper, valores de corriente de colector así y de base así, así de pequeños, pues son para voltajes base emisor hasta de 0.6 o quizás hasta menos de 0.6 volts, así que adoptar 0.7 no es como muy lógico, ¿no? O sea, pero el libro así lo pone. Entonces yo digo que es más en función de lo que nosotros vemos aquí, en función de lo que nos da esta corriente, uno debe más o menos decir, no, pues está muy chiquita, mejor no considero 0.7, mejor pongo 0.6, es más lógico el resultado, ¿sí? Y eso sería el resultado de este circuito, el punto de operación, ¿sí? Ok. Antes de pasarme, bueno, quiero continuar con el circuito, pero antes de continuar con él, voy a regresar al circuito anterior, que se me olvidó un detalle muy importante, ¿no? Entonces voy a continuar con el otro circuito y regreso después con este. Okay. Entonces aquí en esta parte voy a detener este video y voy a iniciar con otro video para que no se haga demasiado grande y me cueste más tiempo subirlo a la red, a YouTube, ¿sí? Entonces inicio con otro video.